Teniendo este plantel tan de lujo, yo creo que vamos a ahorrarnos el tiempo de presentarles porque no hace falta. Realmente ya diciendo los nombres y apellidos, pues son más que de sobra conocidos. Y vamos a entrar de lleno, yo creo, en la mesa redonda, con lo cual así seremos mucho más eficientes, ¿no? En primer lugar, me gustaría preguntarle a Jorge Marichal, como presidente de la CEAT, qué elementos son los que se pueden mejorar en este momento de salida de la crisis, de esa apuesta de la sostenibilidad que has mencionado al principio, ¿no? Que ya se apuesta por la sostenibilidad, pero hay que reforzar esa apuesta de la sostenibilidad desde el punto de vista de los hoteles españoles. Bueno, yo creo que, siendo sinceros, creo que la hotelería española lleva muchos años invirtiendo en sostenibilidad. Yo creo que hemos sido uno de los sectores pioneros y antes María hacía alusión a algunos ayuntamientos, a algunas comunidades autónomas que incluso iban por detrás al cambiar sus normativas. Yo recuerdo que a mí me hacía mucha gracia cuando me cobraban el impuesto, me hacían reciclar a mí dentro de la normativa turística, me hacía reciclar dentro del hotel por diferentes colores, ¿no? Y llegaba el camión de la basura del ayuntamiento y lo tiraba todo junto, ¿no? Entonces esas cosas no hace tanto que hemos vivido esto en ayuntamientos pujantes a nivel turístico en España. Por lo tanto, yo creo que el cambio de mentalidad, y hablaba antes en la inauguración de esto, creo que es importante el reseteo que estamos teniendo, hablando de tecnología, de digitalización, el reseteo que hemos tenido en nuestros ordenadores. Vale, muy bien, más cómodo, mejor. Que digo que hemos tenido un reseteo, el virus ha hecho que los ordenadores casquen, nos hemos quedado todos sin poder trabajar y ahora pues nos han dicho nuestros técnicos, la administración pública, nos han dicho, como decía antes, lo que siempre nos suelen decir, apaga y inicia de nuevo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que ahora tenemos que tener un sistema operativo nuevo, tenemos un sistema operativo más potente, con mayor capacidad. Es verdad que los datos al principio van a ser menores, vamos a tener menos clientes, pero también eso es una oportunidad para poder dar un salto cualificado que desde Europa nos están diciendo que es el camino. Tenemos que, sobre todo, antes hablaba también con el alcalde de Arona, que estaba por aquí, y tenemos que acompasar, como también decía María, la normativa con las ideas que tiene el empresario. Las ideas siempre parten generalmente del sector privado. El sector público está para organizar, para fiscalizar, para aglutinar, pero generalmente esas buenas ideas o esas soluciones vienen por parte del sector privado. Y yo creo que Europa nos ha mandado dos mensajes. Primero, en qué es lo que hay que invertir para salir de esta y cómo hay que invertirlo para salir de esta. Es la colaboración público-privada, sin ningún lugar a dudas, y nos ha dado las características principales donde tiene que ir enfocada esa inversión. Yo creo que hablando de sostenibilidad, hablando de digitalización, estamos acertando, tenemos que llegar a esas tendencias. Y hay una cosa que me preocupa mucho porque como presidente de SEAT hemos tenido la ocasión de ver en los últimos semanas, meses, muchos proyectos de mucha gente que te vienen con estas iniciativas de los fondos de nueva generación, hablando de datos, ¿no? Del Big Data, de la nube. Vale, pero vuelvo a repetir, no nos olvidemos que los datos tiene que haber alguien que los interprete y hay que interpretarlos con cabeza, porque ¿para qué quieres datos si no sabes analizarlos o no tienes esa idea que te llega la inspiración y te da la solución? Porque los datos son importantes, pero yo me quedo más con alguien que lo sepa interpretar y que sepa tener ideas que con un montón de datos que no sirven para nada. El factor humano es importantísimo. Siempre, es lo más importante. Clarísimo. Y ahí la colaboración público-privada es básica, ¿no? Vale. Muy bien. Pasamos, iremos preguntando a todos, pero bueno, luego ya sentiros totalmente libres de intervenir, interrumpir a unos. Se trata de un diálogo, de una mesa redonda, no de 4 intervenciones separadas, ¿no? A José Luis Uzuel, hablaba de que la hostelería vende felicidad. Yo se lo he escuchado decir en más de una ocasión en las numerosas entrevistas que ha dado durante estos días, porque está muy en el foco la hostelería, ¿no? Pero ¿qué papel puede desempeñar la hostelería de España en el ámbito de la sostenibilidad y de la digitalización? Ya hemos oído hablar al presidente de CEAT, a Jorge, de que son los dos elementos tractores de donde se van a desarrollar estos fondos Next Generation que proceden de la Unión Europea. Pues yo creo que un papel absolutamente importantísimo, ¿no? Primero por el hecho de que somos un sector que genera réplicas
Y segundo, porque bueno, cuando a uno le llega una crisis como la que hemos vivido, pues afloran todas las debilidades, ¿no? Y eso nos hace reflexionar profundamente en decir, oiga, hemos vivido una situación en la que tenemos claro, oye, cuáles son nuestras áreas de mejora, ¿no? Como las denomino yo, ¿no? Por lo tanto, la digitalización va a llegar sí o sí, o sea, tenemos desde luego, muchas cosas que incorporar, que se van a necesitar, que van a llegar, nos parezca bien, nos parezca mal, pero si además trabajamos y además en fin, las visualizamos, intentamos empujar, pues va a ser mucho más sencillo, ¿no? Porque además tenemos que influir, porque un poco lo decía Jorge, o sea, las cosas, a ver, en fin, las cosas tienen que ser todas en su medida. Y en el tema de sostenibilidad, pues yo digo, hombre, a ver, esto va a llegar, las empresas van a ser sostenibles o no lo van a ser, o sea, no van a ser empresas, esto no es una moda, esto es algo que va a pasar sí o sí. Por lo tanto, por un lado, hay que pensar que la sostenibilidad se tiene que implantar, pero desde un punto de vista sostenible, pero económicamente, ¿eh? No nos pensemos que, a ver, que disparar con pólvora ajena, la administración tiene mucho hábito, pero no, nosotros somos empresas privadas, pequeñas, un sector de microempresas, y por lo tanto exigir a la administración que regule, pero que regule, a ver, que regule con un poco de criterio. Solemos ver a la administración, yo siempre digo la ley pendular, de la gran secada a la gran remojada, ¿no? Hemos pasado por temporadas donde no tiene ningún valor y ahora se está regulando y claro, se ponen los pelos de punta, ¿no? Por lo tanto, exigir que sí, que se regule, pero con un criterio de equilibrio, ¿no? Siempre, pero a partir de eso, yo creo que el sector de la hostelería, por ese efecto de réplica, es muy importante que implantemos, que trabajemos, que también podamos de alguna manera influenciar en toda esa masa regulatoria. Y desde luego la hostelería, bueno, pues tiene muchas prácticas ya muy sostenibles y hay que incidir también no solo en la sostenibilidad medioambiental, también en el tema de energía, también en el tema de residuos, también en el tema de envases. La hostelería ya utiliza mucho vidrio, mucho reutilizable, no digo las cañas, probablemente el elemento más sostenible, un barril de cerveza, no se destruye, se elimina porque se ha abollado, se ha destrozado, pero eso tarda años, por lo tanto prácticamente no hay residuos, solamente hay que lavarlo. O sea, ya estamos muy relacionados en muchos aspectos de la sociedad, pero también tenemos que trabajar también desde un punto de vista de la sostenibilidad humana, ¿no? Total. Tenemos que analizar un poco nuestro sector, tenemos que analizar esa conciliación familiar, seguramente también nuestros convenios, seguramente también pues esos horarios, porque a ver, la tendencia es que cada vez se trabaja más en fin de semana, cada vez se trabaja más en temporadas muy concretas, necesitamos mano de obra intensivo, somos intensivísimos de mano de obra. No nos olvidemos que el sector en 20 años ha duplicado el empleo, pasamos de 900.000 empleos en el entorno del año 2000 a 1.800.000 en el pico de agosto del 19. Y esto, además, vamos a seguir creciendo, vamos a seguir tirando del carro, de la economía, pero también del empleo. Por lo tanto, pues mucho trabajo, muchas áreas de mejora, mucho trabajo por delante y nosotros, en fin, de nuestra organización, codo con CEAT, por supuesto que vamos a estar ahí, vamos a estar a dar de pilotar, de influir y de que las cosas se hagan, en fin, con equilibrio, ¿no? Que al final pedimos equilibrio, pues que es la única manera de hacer las cosas, ¿no? Muchas gracias. Bueno, luego volveremos al tema de la sostenibilidad social, que yo creo que es importantísimo y además en un sector tan intensivo de mano de obra como es el de la hostelería, pues es clave, ¿no? Ahora paso a Óscar López, presidente de Paradores. Me gustaría, si es posible, Paradores es una cadena que no hace falta presentar y además pues, tuvo sus orígenes en activar los destinos que no eran destinos turísticos, etcétera. Es decir, aportó mucho está en su ADN lo que es la sostenibilidad social y por supuesto, seguro que se ha avanzado también en la medioambiental. Pero ¿podrías indicarme algún ejemplo concreto de cómo va, de qué es esa apuesta por la sostenibilidad de la cadena Paradores? No me provoque que me puedo tirar toda la mañana con tantos ejemplos. Sí. Gracias, Manolo, de verdad. Voy a intentar hablar alto porque creo que el audio no es muy... se decía antes, se ha dicho aquí, yo creo que hay crisis que te hacen pegar un volantazo y cambiar y otras que te hacen acelerar, ¿no? Yo creo que esta crisis, lo que hay que hacer lo veníamos haciendo, se ha dicho aquí, la apuesta por la sostenibilidad. Quizás en 2008 hubo que pegar un volantazo y aprendimos que no había que estar tan endeudado, que a lo mejor había ciertos sectores que estaban muy inflados, de acuerdo. En esta no, en esta sinceramente creo que el camino que teníamos hay que acelerarlo. Por lo tanto, más apuesta por la sostenibilidad, más apuesta por la seguridad, la higiene, la calidad, la experiencia, que es en lo que ya estábamos. Por lo tanto, es acelerar en eso.
Se habla de sostenibilidad y a mí me gusta hablar siempre de la sostenibilidad en sentido amplio, no solamente medioambiental, también social, también económica. Ahora, represento a una empresa que en su origen está a reciclar hasta los edificios, que en su origen dice no voy a ponerme a construir edificios por España, sino que voy a coger conventos, castillos, palacios, edificios que tienen 5 siglos y los voy a convertir en un hotel. Luego, no se puede ser más sostenible, es decir, no tenemos ni la huella de carbono de la construcción del edificio o de los residuos que... Es decir, la idea en su origen es una idea, con perdón, por ser poco humilde en este caso, lo digo como español, maravillosa, solo española, 100% española. Nosotros que importamos tantas cosas, esta no la importamos, es nuestra, es propia. Es más, muchos países nos piden consultoría y auditoría porque quieren montarla. Y es una idea que se basa en algo tan sencillo como voy a coger todo este patrimonio que tengo, tercer país del mundo con más patrimonio, voy a convertirlo en alojamiento turístico, voy a hacer que el sector privado en esta ocasión financie inversión pública, porque nuestros clientes de su dinero están pagando la rehabilitación del edificio, no los presupuestos generales del Estado, sino el dinero de los clientes de paradores ayuda a una vez más, economía circular, sostenibilidad, a mantener esos edificios. 2, es sostenibilidad social porque crea destinos, lo decías tú antes, Manolo, crea destinos donde no lo había y tiene un efecto multiplicador de la riqueza. Y me decías, pon ejemplos, siempre pongo uno que se llama Sigüenza. Yo conozco muy bien la España interior, la España despoblada, lo difícil es que el sector privado invierta con tan poca población en torno, tan envejecida, tan dispersa. Bien, hay un municipio llamado Sigüenza que tiene 5.000 habitantes, está en Guadalajara, en la España despoblada. Hoy el municipio de Sigüenza tiene 2 restaurantes con estrella Michelin, 2 restaurantes con estrella Michelin en un pueblo de 5.000 habitantes en medio de lo que muchos llaman la Siberia española. Y hay un hotel, un parador, es un castillo, que recibe cada año 25.000 visitas, 25.000 personas, de las cuales el 30% son internacionales. Creo que algo tiene que ver con que se hayan abierto 2 restaurantes de estrella Michelin. Seguramente algo tiene que ver. Ha creado un destino. El Paradores no se abre en Benidorm o en Mallorca, que ya son un destino, sino que se abre, ha creado, ha vertebrado y ha creado empleo local. Y ahora además estamos especialmente orgullosos de crear sinergias con pequeños productores, pequeños empresarios, donde esas rutas, esa explicación del pastoreo, de cómo hacer un queso, de cómo comer un pan local, de cómo se recupera una cepa de vino que había desaparecido, que era autóctona, ese tipo de cosas que son la experiencia que yo creo que dan un valor añadido y que desde luego creo que nuestra responsabilidad y nuestra misión es esa. Y mi sueño es que ese turista británico, coreano o americano que está en un parador de estos, cuando vuelve a su ciudad, pida ese vino que ha conocido, o ese queso que ha conocido, o ese aceite que ha conocido, que todos sabemos que España perdió 40 años encerrada en sí misma, mientras italianos y franceses vendían sus productos que no son mejores que los otros. Muy bien, muchas gracias. Yo creo que has tocado un tema importantísimo de la sostenibilidad social, que es también cómo afecta a otros grupos de interés, no solo a los propios colaboradores o a los propios trabajadores, sino pues a la propia comunidad local. El kilómetro cero yo creo que es clave. Ahora volveremos a ello, pero antes me gustaría preguntarle a José Rodríguez, en el campo de la sostenibilidad social, con respecto a lo que señalaba anteriormente, que decían las compañías de cruceros ya hace muchos años, ¿no?, de qué hay que hacer para mejorar e integrar a los colaboradores, y que ello, en definitiva, también pues, es algo que es una apuesta por la rentabilidad de la propia empresa. Al final retribuye a todos, ¿no? Pues la verdad que sí, y yo cojo el hilo de tu pregunta y también el hilo que dejaba Óscar en el tema de esa sostenibilidad, lo que es la sostenibilidad ampliada, la sostenibilidad de visión global. Tenemos siempre la tendencia, y es una gran tendencia, es una buena tendencia, hay que seguir impulsándola, evidentemente, de la sostenibilidad medioambiental, fundamental, clave, por supuesto, pero la sostenibilidad social, ¿no? ¿Y qué es la sostenibilidad social? Bueno, aterricemos eso. La sostenibilidad social es el desempleo juvenil, la sostenibilidad social es el desempleo de los mayores de 55 años, la sostenibilidad social es la exclusión, y ahí tenemos pues 2 vías, y si queréis pues aterrizándolo más, ¿no? Puedes esperar a ver si el Estado, el país, la Comunidad Económica Europea, el Gobierno, el nacional, el local, el regional, lo que vosotros queráis, haga algo a ese respecto, lo debe hacer, por supuesto. Había aquel presidente americano famoso que decía: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti, pregúntate qué puedes hacer tú por tu país, ¿no? Y yo creo que las empresas, ahí tenemos una responsabilidad muy clara, tenemos que sentirla, tenemos que asumirla y tenemos que trabajar. ¿Cómo se hace eso? Aterricemos un poquito más todavía, ¿no? Está muy bien hablar de desempleo juvenil, está muy bien hablar de desempleo de los mayores de 55 años, pero una de las cosas que podemos hacer las empresas es integrar las medidas de impacto social
dentro de los reportings que les pasamos a nuestros consejos. Cuando tú algo lo mides, lo controlas y lo gestionas. Y si tú a tu consejo, además de explicarle cada trimestre, pues el RevPAR, la ocupación, el precio medio, pues el TRevPAR y todas las medidas aquellas que todos conocemos y que vosotros sabéis, si además de eso tú le explicas a tu consejo en sostenibilidad medioambiental cuántos litros de agua estás ahorrando, en sostenibilidad medioambiental qué parte de tu consumo energético viene de fuentes renovables que tú has implementado, y además de eso, si tú estás reportando cuántos menores de 25 años tienes en tu plantilla, cuántos mayores de 55, si tú además estás reportando qué has hecho tú concretamente por la exclusión social, con qué entidades estás colaborando, yo creo que tu empresa, tú particularmente y tu grupo de personas que tienes contigo, estáis haciendo algo por la sociedad. Y es el concepto de hacer algo nosotros antes de esperar a que lo hagan. Que está muy bien, que lo tienen que hacer, que hay una responsabilidad social, que hay una responsabilidad de los gobiernos en todos los niveles, por supuesto, pero también esa responsabilidad nosotros tenemos que sentirla. Nosotros estamos empezando a reportar esas métricas a nuestro consejo y sí que estamos muy pronto, en un paso muy inicial de ese camino, pero sí que os puedo decir que eso tiene un impacto muy potente en nuestros colaboradores. Lo hemos visto y lo hemos observado. Están empezando a sentir un orgullo de pertenencia y están empezando a eso que los americanos llaman el engagement, que realmente a través de la sostenibilidad hay que integrar en las empresas, hacer algo, y eso tiene beneficios muy directos y muy claros en el talento. Yo creo que es un tema muy importante en donde vemos que la sostenibilidad no está reñida de ninguna manera con la rentabilidad, el incremento de rentabilidad de la empresa. Además, es algo que está demandando hoy en día. Y como hablábamos antes con María Frontera, el problema de la comunicación, de transmitir por parte del sector a la sociedad lo bueno y lo que está haciendo por la propia sociedad, ese es uno de los grupos de interés de los stakeholders básicos, que es la propia sociedad. Ha hablado Óscar del tema del kilómetro cero, que es un ejemplo clarísimo. ¿Qué se puede hacer? Por supuesto, evidentemente, es bajo un prisma de colaboración público-privada, porque eso es clave, es decir, si no remamos todos en la misma dirección, no vamos a ningún lado. Pero y aquí lanzo la pregunta al que quiera responderla, ¿qué se puede hacer o qué se puede mover en ese sentido en esta nueva etapa de turismo, donde además tenemos un tiempo muy apretado? Tenemos 2 años claves de la inversión del Next Generation, donde se producen unos cambios muy acelerados, etcétera, etcétera. No sé quién quiere. Jorge, tú mismo. Yo creo que lo que se debe intentar es aglutinar por parte de las administraciones, y voy a poner un ejemplo que creo que también es mucho más gráfico, esa necesidad que hay de esa economía circular, que al mismo tiempo nos da experiencia, que al mismo tiempo nos da diferenciación y que después también nos da precios al final, porque al final todo tiene que ver, esa sostenibilidad medioambiental, el mantener, y yo vengo de islas, mantener esos paisajes que están abandonados es importante, recuperar esas cepas de vinos prefilocéricos que no existen en otros sitios es importante, darle el valor, eso da experiencia. La experiencia hace que el cliente vea algo diferente en nosotros y eso hace que también esté dispuesto a pagar más porque es algo más auténtico. Yo creo que lo que se trata, y quería poner ese ejemplo, nosotros en Canarias vimos que había una disonancia entre el sector hotelero y el resto de los sectores. Siempre el turismo parece como que en esta España anterior siempre se ha visto de una manera un poco extraña. Nosotros no entendemos por qué no se le da al turismo la importancia que tiene. Siempre lo venimos reivindicando, sabes que somos muy activos en eso, pero nos sentamos con el gobierno autónomo y pensamos qué podemos hacer para invertir esa tendencia. Se creó GMR, que es una empresa pública del gobierno de Canarias, en la cual se hizo una cosa muy sencilla, que es aglutinar y poner. Todos teníamos los datos, pero nadie se sentaba y decía, oye, ¿qué vamos a hacer con esos datos? Pues nos sentamos y dijimos, señores, no planten todos cebollas al mismo tiempo, o no planten todos cebollas, o no se dediquen ahora todos al aguacate, plante un aguacate, plante otro cebolla, el pescado no lo vendan directamente a ultracongeladores, sino que se sepa, organicémonos y hagamos que esa producción pueda llegar a los hoteles. ¿Qué hemos conseguido? Pues mira, que en las cartas de los hoteles de Canarias, pues la mayor parte de los vinos, de etiquetas de vinos que tengamos, son vinos canarios. ¿Qué hace? Pues que la gente que toma un vino en Canarias presume de que ha tomado un vino especial, como pasa en Sigüenza o como pasa en cualquier sitio de España, porque al final esto es replicarlo. Si lo bueno que tiene nuestro país precisamente es que en cualquier rincón de nuestro país somos especiales, somos diferentes y eso lo podemos vender. Pero hace falta ese mecanismo que aglutine y que sirva para la interpretación de ese dato, para que se focalice en rentabilidad.
en rentabilidad no solamente económica, en rentabilidad social, porque también mejora la sociedad en torno tuyo, esa sociedad está más controlada, esa gente es más feliz y al final lo que decía el amigo Isuel, nosotros somos personas felices que vendemos felicidad a los demás y por lo tanto si nuestro entorno no es feliz, nuestro negocio no es sostenible y tenemos que seguir trabajando eso porque desde nuestro punto de vista, no ahora, sino siempre ha sido muy importante. Sí, nosotros, una de las cosas que nos hemos propuesto es trabajar en proyectos que den visibilidad a la gente que apuesta por esto, a la gente que cree en este. O sea, estamos trabajando en Hostelería por el Clima, un proyecto de la voluntad de las empresas, de los restaurantes, de los bares que se quieren sumar, sumar en acciones, pequeñas acciones. No te obliga prácticamente más que implantar poco a poco acciones que te relacionen mejor con el clima, con la sostenibilidad, darle visibilidad, ¿no? Porque el que apuesta además desde el convencimiento, pues yo creo que es mejor que el mercado lo reconozca, ¿no? Si el mercado reconoce al que hace la apuesta por la sostenibilidad, el que apuesta con contundencia, eso va a generar automáticamente una velocidad mucho mayor, ¿no? Y el mercado todavía no lo reconoce, ¿no? Por lo tanto, nosotros trabajando en dar visibilidad a aquellos que apuestan en elementos sencillos, es una web, se trata un poco de hacer actos, nosotros estamos haciendo actos en todos los territorios, Hostelería por el Clima, un proyecto que se acaba, si quieres puedes medir tu huella de carbono. Luego estamos en otro proyecto, en fin, que nace en Granada, Huella Verde, crear sumideros de carbono. Al final es espacios en el que vamos a sumarnos con plantaciones, que al final es terreno público, baldío, que la hostelería es capaz de medir su huella y de compensarla apartando árboles en un sitio donde la administración no lo va a hacer, ¿no? En fin, nosotros estamos trabajando sobre todo en eso, pero tenemos que ser conscientes que de esto lo que va a tirar del carro de verdad va a ser el mercado. O sea, y el mercado lo va a exigir, queramos o no queramos, ¿no? Por lo tanto, pues tenemos que estar preparados y nosotros también tratar de empujar, porque cuando el mercado lo demanda, a todo el mundo se pone las pilas. Hasta los que no creen en esto y que sepamos que la sociedad nos lo va a reclamar, que hoy no te cuento todos los mercados que nos aportan turistas a nivel europeo, no te cuento los del norte, pero también hay que ponerlo, el otro día estaba en Canarias, hablaban un poco de el asco a volar, ¿no? Yo digo, hombre, a ver, el asco a volar, pero volar a las Seychelles, no volar a Canarias, que somos Europa, ¿no? Ese es el asco, vete a las Seychelles y vete a Tailandia, eso da asco. Pero, hombre, volar en Europa, eso hay que darles un poco de caña para que se bajen de la burra, ¿no? Así que, bueno, pues, en fin, yo creo que sí que tenemos obligación de apostar y de visualizar sobre todo a las empresas que creen en esto, que están tirando el carro, que son las pioneras, y yo creo que se merecen el premio de que nosotros le demos visibilidad, ¿no? ¿No creéis, porque también lo ha señalado antes Óscar, ¿no? De que hay su clientela extranjera, en fin, todos, la clientela del norte de Europa, fundamentalmente británicos, alemanes, nórdicos, que son especialmente sensibles a esos temas, por su propia idiosincrasia, ¿no? Que el sector turístico puede ser una correa de transmisión, como ha sido en el pasado, de todos estos cambios sociales, pero correa de transmisión y palanca para la economía española en materia de sostenibilidad, tanto medioambiental, luego entraremos un poco en la economía circular, como en la sostenibilidad social, porque, como muy bien decíais, los propios clientes lo están demandando y, evidentemente, quien no le haga caso pues se quedará fuera de mercado. No sé qué opináis con respecto a esta idea de correa de transmisión del turismo, de la enorme potencia que tiene para toda la sociedad y toda la economía española. Bueno, yo recogiendo un poco todos los guantes, te contaré una experiencia que es personal, ¿no? Yo fui nombrado presidente de Paradores hace 3 años. Lo primero que hice fue incorporar al comité de dirección a una directora de marca, responsabilidad, sostenibilidad, comunicación, a la misma altura que el financiero o que el operativo, a la misma altura. Por lo tanto, hay una visión transversal, como se decía aquí, sí, de la sostenibilidad en todas las áreas, que es un asiento más del comité de dirección de Paradores. 2, la comunicación lo es todo, somos seres humanos y desde que el Sapiens derrotó al Neandertal porque podía comunicarse y podía colaborar, todo es comunicación, hay que comunicar y por lo tanto hacer pedagogía. Lo segundo que hicimos fue trabajar con el alto comisionado para la Agenda 2030 y en todos los paradores encontrarás un folleto que explica brevemente y con criterios de comunicación moderna qué son los ODS, qué hacemos nosotros por los ODS, qué puede hacer usted en su vida personal para colaborar en los ODS, en todos los paradores. Lo tercero que hicimos fue hacer que toda la electricidad que consume paradores sea de fuentes renovables, toda. Suprimir todos los plásticos de un solo uso de paradores.
combatir el desperdicio alimentario mediante el reparto, porque en paradores tenemos raciones grandes, que nos lo pide la gente, esas cosas, ya sabéis, con tupper biodegradables que se llevarán a su casa. No hemos parado de hacer acciones concretas, tangibles, que luego comunicamos. Tener convenios con el Museo Oceanográfico de Valencia para recuperar la tortuga mediterránea que se estaba extinguiendo, o replantar zonas del Duero con árboles de la zona, o la playa mediterránea con florecitas que se estaban perdiendo, que eran de la prehistoria, y que ayudan a agarrar las dunas para que no se muevan. No paramos de hacer ese tipo de cosas, pero uniendo todo y yendo a si esto es también sostenible económicamente o no, voy a dar otro ejemplo otra vez, porque creo que los ejemplos son muy gráficos. Saliendo de aquí podéis pasar, esto es publicidad, cuota publicitaria, por el stand de paradores y veréis un vídeo donde se habla de experiencias que estamos poniendo en marcha. Quiero contar una. En los Picos de Europa hay un parador llamado Cangas de Onís, a los pies de los Picos de Europa, donde se estaba extinguiendo el quebrantahuesos. Se estaba extinguiendo porque obviamente los ganaderos de la zona tenían un problema con el quebrantahuesos, como lo tienen con el lobo en muchas zonas de España. Bien, habían ido muchas personas desde Madrid, yo siempre digo, medioambientalistas urbanitas de salón, a decirles que, hombre, que tuvieran cuidado con el quebrantahuesos. Hasta que a alguien se le ocurrió decir lo siguiente: mire, vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer que haya un cordero protegido de la zona con un sello, que va a costar el doble de precio, se está comercializando con el doble de precio con un cordero que se llama de los Picos de Europa. En el parador se sirve ese cordero y el normal, y la gente pide ese pagando el doble, porque hay una historia detrás, hay puro storytelling, somos relatos, necesitamos relatos, para vivir necesitamos relatos. Y si a alguien le dices, tengo el cordero normal o tengo el cordero de los Picos de Europa con el sello que sirve para, compran ese. Pero es que además luego le ofrecemos rutas para que ese visitante suba a ver al quebrantahuesos arriba, como hoy se está recuperando en la zona. Por supuesto que sí. Claro que la gente lo demanda, y cuanto más pedagogía haya y cuanto más se entienda, más lo demandará. Es más, acabo. La globalización tiene 1000 cosas maravillosas, tiene otras que no tanto. Yo creo que la globalización en el turismo cansa. Yo creo que hace 30 años íbamos todos a Londres y volvíamos diciendo, he visto una tienda maravillosa donde he encontrado un disco estupendo que no veo en Madrid, o un restaurante o una cafetería. Y hoy recorremos las calles de Londres y vemos las mismas franquicias, todas. Y creo sinceramente que un turista o un señor que está en un restaurante le encanta que le digan, mire, no comas esto, pero prueba esto que se había dejado en la zona, esta familia había cerrado la quesería y un hijo ha vuelto de la ciudad, ha vuelto a abrir la quesería y ha cogido 4 plantas de la zona y se le echa el queso y se vuelve con su familia, con sus amigos, y lo cuenta porque ha hecho algo diferente, porque necesita ser diferente y porque hay una historia detrás. Luego, creo que sí, que el turismo no solamente tiene la posibilidad, tiene la obligación de crear relato, de ayudar a la sostenibilidad y de que eso sea cada vez más demandado, por supuesto que sí. Yo la verdad es que no puedo estar más de acuerdo, y fijaros, yo creo que el tema de la sostenibilidad es un tema de creer, no es un tema de cumplir, porque si Óscar y Paradores hacen el tema del quebrantahuesos, hacen el tema de la tortuga, no es porque tengáis una normativa que cumplir, es porque creéis firmemente en ello. Ojo que hay un cambio generacional, y yo creo que esa es la línea, es decir, en tema de sostenibilidad medioambiental. Mirad, mi generación, no llevamos la sostenibilidad medioambiental de serie. Nosotros la hemos adaptado, la hemos adoptado a lo largo de nuestra vida, pero mis hijos sí que la llevan, porque mis hijos, uno tiene 17 y la otra tiene 20, y ellos sí que llevan la sostenibilidad metida dentro ya desde el inicio, ¿no? Incluso siempre sabéis que la educación normalmente se entiende como de padres a hijos. Bueno, pues en este caso ha venido de hijos a padres, ¿eh? El tema de la sostenibilidad a muchos de mi generación nos las han enseñado nuestros hijos. Esos son los que van a viajar, ya están viajando, viajan mucho antes de lo que empezamos a viajar nosotros, viajan más de lo que viajamos nosotros cuando teníamos sus años, cuando teníamos su edad, y ese concepto de la sostenibilidad hay que creer en ella y no cumplir con ella, ¿no? Por ejemplo, el tema de la LISMI. Bueno, todos estamos obligados a cumplir con la LISMI, ¿no? Con ese porcentaje que todos tenemos que integrar y tenemos que tener de discapacidad en nuestras compañías, ¿no? Mirad, yo si no lo cumplo, tengo una abogada fantástica en mi compañía que, vamos, me estará llamando a la puerta, y además es la Compliance Officer, y no os quepa ninguna duda de que, vamos, por mucho que yo sea el CEO o el presidente o lo que sea, me va a meter un capón a las 8 de la mañana, seguro. Pero no es un tema de cumplir, es un tema de creer que hay que integrar la discapacidad en nuestras compañías. Es un tema de creer que hay que hacer algo por el desempleo juvenil. Es un tema de creer realmente en todo el tema de la sostenibilidad, la medioambiental y la social. Precisamente aquí nos hemos juntado unos cuantos que creemos y no cumplimos.
Pero es que los que vienen por debajo vienen creyendo ya y no vienen a cumplir normas, vienen por delante de las normas, ¿eh? Y Greta Thunberg en su momento, pues alguien se puede pensar que fue una anécdota, no fue una anécdota ni muchísimo menos. Esa generación son Greta Thunberg y esos son los que van a estar viajando. Es decir, o creemos o estaremos fuera del mercado, ni más ni menos. Sí, yo querría añadir, un poco reiterar en que el efecto de réplica que tenemos como sector, ¿no? O sea, la restauración, la hostelería es el que pone en valor y somos el escaparate de lujo de todo el sector agroalimentario. No somos los que ponen en valor los tomates con apellido, con nombre, las IGPs, las denominaciones, los vinos, determinada marca, ¿no? Y esto lo tenemos que aprovechar en temas como este porque al final se nos replica, ¿no? Ha habido mucha gente que ha conocido pues, determinado tomate con nombre en nuestro sector, ¿no? Es difícil en el sector del retail que cobre valor. Cobra valor cuando alguien te lo ofrece en una barra en un restaurante, ¿no? Por lo tanto, esto es un elemento que lo tenemos que tener muy en cuenta porque si somos capaces de implementar medidas claras, que se vea, que las visualice el cliente, esto va a cundir como la espuma, o sea, y nos va a dar un caché, una patina que ahora pues no lo hacemos, ¿no? Así que esto hay que tenerlo muy en cuenta porque creo que es muy importante. Pero yo quiero añadir algo uniendo lo que han dicho los dos, ¿no? Porque decía antes, no, claro, no vais a poner todo cebollas, claro. No, claro. Si tiene que haber tomates de cultivo hidropónico en mares de plástico que abastecen grandes cadenas, claro que sí. Bien. También es verdad que cuando buscas una experiencia, un día que vas a comer con la familia o a un sitio, un viaje, buscas otra cosa. Y todos decís que esta es una industria que vende placer, lo decís siempre, ¿de acuerdo? Y yo pregunto, ¿dónde como ciudadano vas a comprender, entender mejor el relato, el discurso de la sostenibilidad? ¿Viendo a un responsable político en un discurso en televisión o a no sé quién? ¿O en una comida tranquila donde ese cocinero te ha explicado de dónde viene ese pescado, ese tomate? ¿O por qué la luz es...? Quiero decir, claro que tenemos una misión clara, clarísima, de crear ahí. Pero que sí. El cambio es como lo que pasa aquí. Ahora estamos personas aquí interesadas en esto, escuchando a través de los mecanismos que tenéis ahí y pasa gente por ahí que no sabe de qué estamos hablando. Lo mismo pasa con nuestros hijos. Nuestros hijos están sentados escuchando y nosotros algunos todavía están por ahí paseando que no saben de qué va la película. Yo creo que el cambio es brutal y el tema de la organización también es brutal. Y sobre todo, volviendo a lo que también es una tendencia que es imparable. O sea, esto no vamos a poder ir contracorriente porque es imposible, nos va a pasar por encima. Pero luego quiero volver otra vez a lo de antes y perdón que sea pesado, porque es lo que nos está pasando. Nosotros dices que la huella de carbono, volar a Canarias. Claro que se puede compensar la huella de carbono. Pero a mí hace años cuando me dijeron que quiero ser lo más sostenible posible medioambientalmente, que fue por donde empezamos todos, yo creo, ¿no? A pensar en esto, porque primero venían los turoperadores, y vuelvo a lo de antes, que son los que nos han enseñado a nosotros tirando de nosotros. Cuando te venía Tuyo, cuando te venía Tomás Puc y te decía, oye, que esto es importante para los nuestros de arriba, esto hay que hacer el check, y empezamos todos haciendo el check. Aquí nadie ha inventado la rueda y tenemos que ser claros. ¿Qué pasa? Que ahora vemos que queremos dar un paso adelante y, por ejemplo, la normativa medioambiental es a veces tan ilógica que es imposible hacer cosas. Nosotros tenemos un proyecto en Canarias, la planta hotelera, en Tenerife, de hacer una planta fotovoltaica, porque la normativa dice que tenemos que tener en cada hotel, en la parte alta del hotel, no sé cuántas placas para cumplir. ¿Por qué tengo que destinar la mejor parte de mi hotel a poner 4 placas? ¿Por qué no me dejas que nos unamos 20 y pongamos 400 placas en un sitio baldío que no sirve para nada y que genere economía? No comprar árboles en Letonia para que mi compañía suministradora diga que yo tengo energía verde. ¿Por qué tengo que plantar yo en Letonia cuando en Canarias hace falta empleo? Cuando la economía y la sostenibilidad social hace que yo necesite puestos de trabajo en Canarias con cualificación que pueden estar trabajando en la nueva economía, en la economía verde. La administración a veces llega muy tarde, siempre pone trabas. Protección, o sea, puedes plantar papas pero no puedes poner paneles solares. Tenemos que darles una patadita en ciertos sitios para que sigan espabilando. Se han hecho cosas importantes, pero tenemos que ser reivindicativos porque la gente sigue pasando por ahí y hay menos gente sentada aquí. Tenemos que hacer que todos nos sentemos aquí. Pero ¿no crees, Jorge, que siendo la sostenibilidad un tema central en la sociedad, en la política, en todo, el sector turístico es un prescriptor, puede ser un prescriptor brutal, con lo cual puede tomar un protagonismo más allá de lo que es el propio sector, pero no, para movilizar la sociedad en ese sentido? Es la correa de transmisión que tú decías antes. O sea, es que yo lo tengo clarísimo porque yo he visto pasar en 40 años una sociedad de trabajar en la agricultura y de la gente tener una capacidad muy, muy limitada a través de esa correa transmisora del turismo, en ver y en aprender de esa gente que venía a visitarnos cómo han evolucionado o cómo vivían ellos. Es esas ganas, esa correa de transmisión lo que hace mover a las sociedades. ¿Soy yo?
de los polos turísticos de España y en haber bueno, hecho esta transición tan espectacular que hemos hecho en tan pocos años, de la que tenemos que estar orgullosísimos, ¿no? O sea, es un as en la manga que tenemos brutal de cara al futuro, es el sector turístico, ¿no? Para poder ganar ese futuro más sostenible. A mí me gustaría... Permíteme, Manuel, simplemente, perdónanos, son 30 segundos únicamente, pero justo en lo que estáis diciendo, ¿eh? O sea, nosotros ahora mismo, muy cerquita de aquí, tenemos el Hotel Sercotel Aeropuerto, que hemos implementado el tema de las placas solares, además con una compañía de nuestro grupo que se llama Powen, y tenemos un porcentaje de autoconsumo, pues realmente muy elevado. Antes venía la gente a preguntarnos, oiga, ¿qué marca de colchón tiene usted que he dormido muy bien? Hoy en día, como estamos comunicándolo, la gente viene a preguntarnos, oiga, esto que dicen ustedes que tienen un porcentaje de autoconsumo tan elevado, ¿esto cómo se hace, no? Pues efectivamente, creo que somos prescriptores y creo que podemos hacerlo además muy bien porque tenemos una comunicación muy directa con muchísima gente que pasa con nuestros hoteles. Y eso yo creo que es un factor, efectivamente, que lo habéis mencionado todos y que es muy importante también, cambiar esa mentalidad y esa mentalidad de prescripción y de prescripción en sentido positivo. Pero yo quería decir antes que no es solo una cuestión de volumen, sino también del momento en el que está. Hay que decir, no es lo mismo estos señores que nos escuchan hoy atentamente en una conferencia en Fitur, que estos señores sentados en una mesa con su familia comiendo tranquilamente. Es que todos estamos, yo creo, en ese momento también mucho más predispuestos, abiertos a escuchar otro tipo de relatos de otra forma y a tocarlos encima, porque se decía antes que es que saborea el tomate que le acaba de contar la historia que hay detrás, ¿no? Luego, la pregunta es, ¿puede un sector que supone el 12 o el 14% del PIB, que trae 84 millones de personas a España, que en mi caso vende 2.300.000 cubiertos, 1.400.000 habitaciones al año, puede prescribir? Hombre, ¿y si no, quién? La respuesta es, ¿y si no, quién? Cuando encima les estoy recibiendo, con perdón, no en un hospital que vienen hechos polvo, sino disfrutando de una comida con su familia, ¿puedo prescribir? Hombre, si no prescribimos nosotros, ¿quién va a prescribir? Está claro. Yo no sé si María, que está ahí en no. ¿Le pueden dar? Igual. ¿Pueden darle sonido a sí, que quería intervenir? Que no sabía. Ahora sí. Sí. No, es que es tan interesante que una no gozaba a interrumpir, porque estaba yo también adquiriendo conocimiento por vuestra parte. Yo totalmente de acuerdo con todo lo que se está diciendo. Es verdad que para prescribir hay que creérselo, para inspirar y prescribir, y sobre todo se tiene que demostrar con hechos y no solo con palabras. Está muy bien esta aportación que hacía José sobre que ya se tiene que llevar, y también lo has puntualizado, en los planes estratégicos de las empresas. Nosotros lo que estábamos comentando antes de hoteles circulares lo llevemos implementado en los planes de la estrategia, y así en los órganos ejecutivos se vive y se transmite y además se rentabiliza, por tanto está totalmente interiorizado. Y esas generaciones que vamos a decir, con lo que nos están enseñando, la palabra adaptar solo la utilizamos nosotros, ellos no se adaptan, es que el día a día les lleva. Y es verdad lo de la normativa, ¿no?, que muchas veces nos imposibilita, tienen buenas intenciones, pero hay que aplicar sobre todo el sentido común. La formación, nosotros también nos adelantamos creando una escuela de mantenimiento, una escuela superior para técnicos de mantenimiento, porque no existía en España, y cuán importante es en todos nuestros hoteles y negocios, estaban a la sombra y son ellos, porque damos por hecho que siempre va a estar perfecto. Entonces también tenemos que anticiparnos, como comentabais, para poder inspirar. Gracias. Yo creo que hay otro tema que ha salido, que yo creo que estamos todos de acuerdo con la sostenibilidad, pero claro, el gran peligro de la sostenibilidad es el greenwashing, es decir, hacer para parecer, ¿no? Ponernos la hoja de parra, decir ya somos sostenibles, y eso se vuelve en contra nuestra. En el sector industrial tenemos muchos ejemplos, no voy a señalarme ninguno, pero yo creo que en mente tenemos ejemplos clarísimos de esto. Óscar ha dicho algo importantísimo, es decir, en su consejo de administración se sienta la persona que lleva la sostenibilidad, si te he entendido bien, aparte comunicación, pero es decir, está en la toma de decisiones, está la persona, no es la responsabilidad social corporativa que siempre se daba en la empresa familiar, pues si era muy machista, pues a la hija, aunque fuera muy lista, o se ponía, bueno, pues para aparecer y ponerlo en la memoria o en la página web. ¿Hasta qué punto en vuestras propias empresas o en los entornos empresariales que conocéis veis que se está incorporando
en la toma de decisiones en el Consejo de Administración la persona que lleva la sostenibilidad. El caso más claro lo tenemos, por ejemplo, con la economía de impacto social, que son los propios financieros, que se desarrolla en el Reino Unido, en Estados Unidos también, los propios financieros los que han asumido esa economía de impacto social porque hay unas métricas que permiten cuantificar el beneficio que se da. Es decir, en el core de la empresa, ¿qué presente está la toma de decisiones de la sostenibilidad? No sé quién quiere... Yo creo que hay una transición muy importante. El tema del impact investing, que nació en Estados Unidos y que evidentemente pues en España ya ha llegado, y ya tenemos fondos bastante importantes que están haciendo inversión en impacto, donde tienes que combinar necesariamente la medida de la rentabilidad económica con las medidas de la rentabilidad social, que además están tabuladas en organismos internacionales que las publican, tienes que cumplirlas, tienes que utilizar las best practices, pero ya no es un tema de fondos de inversión. Creo que fue en el año 2019 cuando el Fondo Soberano Noruego declaró que dejaba de invertir en combustibles fósiles. Bueno, cuidado con ese anuncio. Personalmente creo que pasó demasiado desapercibido y que pasaba a invertir en renovables. Estamos hablando del Mar del Norte, uno de los pozos petrolíferos más importantes. Bueno, pues el Fondo Soberano Noruego en el 2019 declaró que dejaba de invertir en combustibles fósiles. Eso es una medida muy tangible, realmente, y ahí es hacia donde va la sociedad. Marketing, se puede hacer marketing, pero llegará un momento en el que la marea bajará y el que lleve bañador se le verá el bañador y el que no lleve bañador no se le verá el bañador. Es decir, si esto te lo tomas como marketing, llegará un momento en el que no te va a servir, va a ser contraproducente. Te lo tienes que creer, tienes que integrarlo y a partir de ahí cumplirlo, integrar las medidas de impacto. Ya no es un tema de fondos de impacto, es efectivamente, como bien decís, que tu director financiero maneje el ROE, el ROCE, el REPAR, el GOPAR y que maneje todas aquellas otras medidas de impacto social y de ese impacto positivo que tú estás dando en la sociedad. La gente te lo está pidiendo y tus recursos laborales, tus colaboradores, cada día te lo van a pedir más. Somos un sector donde la media de edad es bastante joven, de los más jóvenes, y estos, nuevamente, lo llevan de serie. Yo, fíjate, volviendo a... Perdón, son 30 segundos, un ejemplo otra vez muy gráfico, porque escuchando y estando en Fitur me ha venido a la cabeza. Nosotros hace 2 años, la directora de sostenibilidad dijo hay que quitar el plástico. Sí. La de financiero preguntó cuánto cuesta. El operativo dijo vaya lío, porque tenemos no sé cuántas botellitas de geles, champús, cepillos de dientes, cepillos de pelo en las habitaciones. Bien, lo hicimos, de acuerdo. Hace un año este sitio donde estamos tuvo un destino mucho más delicado que el que tiene ahora. Todos recordamos Fitur, la pandemia. Bueno, pues precisamente porque la persona de sostenibilidad estaba incorporada y había estado en toda la historia que habíamos tal, en el comité de dirección nos recordó que teníamos no sé cuántos miles de botellitas, de geles, de champús, de cepillos y dientes que donamos a Fitur cuando esto fue un hospital. Yo he visto luego a pacientes que estaban aquí ingresados por COVID decir en los telediarios que estaban agradecidos a Paradores porque habían tenido nada más llegar un kit, habían recibido tal. La pregunta es, ¿cuánto vale eso? ¿Era una buena decisión? ¿Es una decisión real? ¿Tiene retorno? ¿Hace pedagogía? Hace pedagogía. Desde el momento que estamos aquí, lo estás contando, hace pedagogía. Y yo creo que la gente... la sostenibilidad, es que la palabra parece de perogrullo, pero es que es así. El que no lo haga no va a existir. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que tenemos que hacer es demostrarle a los que no se lo creen que no solamente hay que hacerlo porque sí, porque hay que hacerlo, sino que además es rentable, que es lo que hemos intentado. Antes era el checklist y a ver cuánto me cuesta, a ver cómo viene este año el turoperador, a ver qué me va a pedir, a ver qué tengo que comprar para hacer el checklist y pasarnos. No, el cambio tiene que ser muchísimo mayor y desde luego el día a día y esas nuevas generaciones nos van a hacer que o nos adaptemos al cambio o las empresas van a desaparecer porque no van a tener demanda y eso hay que tenerlo clarísimo. En la ponencia inspiradora de María, hablaba de la economía circular, que es uno de los grandes choques, ¿no? Desde la Organización Mundial del Turismo, bueno, pues estamos obligados, y nos lo creemos, ¿no? Y las dos ventanas fáciles, más sencillas para entrar en la economía circular, pues es la eliminación precisamente de los plásticos de un solo uso. Y la otra, que también estamos impulsando desde la OMT, es la reducción, lo que se llama el food waste, ¿no? O sea, del aprovechamiento de alimentos y que haya menor desperdicio alimenticio, ¿no?
Y esto va dirigido a la hostelería. Y luego, por favor, intervenir el que queráis. Bueno, el desperdicio alimentario nos tiene que contar la verdad, ¿no? Que el desperdicio alimentario no tiene que ver con la hostelería, sí que tiene una parte que ver, pero muy pequeña. El desperdicio alimentario se hace en origen, se tiran millones de toneladas de pepinos porque han crecido 1 centímetro más, se tiran millones de toneladas de lechuga porque no son... Se tiran millones de toneladas de tomates porque son feos, manzanas porque no son redonditas. O sea, en fin, con todos mis respetos, nosotros claro que tenemos algo que decir, claro que tenemos que influenciar, claro que tenemos que trabajar, pero nos tienen que contar la verdad, porque no se habla de sectores como el nuestro, que con todos mis respetos, en todo el peso, nosotros somos una parcelita absolutamente pequeña. Mi madre, que lo reciclaba todo, la pondría de ejemplo. Hace días que está en el cielo, ¿no? Mi madre, que era capaz de reciclar todo, la pondría de ejemplo. No tiraba nada en su vida. O sea, la piel del plátano, lo demás lo empleaba todo. Si estaba maduro hacía una tarta, y si no un pastel, y si no una crema, ¿no? Por lo tanto, a ver, tenemos que trabajar, tenemos que incidir, pero que no se nos ponga como punta de lanza, como sector, lo tenemos que decir, porque no somos los responsables. Hay que hablar con la agricultura, hay que hablar con las producciones, hay que hablar con los criterios, donde se están desperdiciando millones de toneladas, algunas incluso dentro de los camiones. El otro día hablaba con uno que había mandado de Sevilla a Navarra a una conservera calabacines. Cuando llegaron allí, como medían 2 centímetros más del pacto, los devolvieron, se tiran a un vertedero, millones, estamos hablando de miles y miles de kilos. Por lo tanto, a ver, no nos tenemos que meter con otros sectores, pero hombre, vamos a poner el foco en el sitio justo, ¿no? Sí, no, totalmente, José Luis. No. El problema es un mundo de percepciones, ¿no? Es decir, por ejemplo, cuando vemos el tema de Greta Thunberg de no volar, porque la huella de CO2 equivalente pues es inadmisible con la aviación, nosotros lo analizamos y lo presentamos precisamente aquí en la COP25, hace ya casi año y medio. Bueno, la huella es de alrededor de un 2,5%, lo que es del total mundial. Evidentemente crecerá más como si siguiera en la misma línea, ¿no? Pero la sociedad se queda con eso. El tema del aprovechamiento de los desperdicios, por supuesto, la agricultura o la construcción de edificios tiene una huella de carbono muchísimo más elevada de lo que es el propio sector turístico. Pero hay que también demostrar, cuando nos ponen el foco en nosotros, qué es lo que estamos haciendo en economía circular, y tenemos que avanzar en economía circular. Yo no sé si queréis comentar algo en cuanto a reducción de plásticos, tú ya lo has comentado ahí en paradores, o aprovechamiento de desperdicios, o preferís que pasemos a otro tema. Sobre todo el tema del desperdicio alimentario es horroroso. O sea, estamos por encima del 25% en la cadena global, e incluso en frescos estamos alrededor entre el 30 y el 40%, y desde luego eso es una responsabilidad absoluta de todos y cada uno de los miembros de la cadena, desde el primero hasta el último. Y en los hoteles tenemos nuestra parte, pero efectivamente somos una parte. Es lo que decía yo al principio de esa empresa, de esa organización, que tiene que haber alguien que ordene, que vea las necesidades y que ponga en contacto al sector, al productor, con el usuario, sea hotel, sea restaurante, sea lo que sea, porque hay que organizar esa cadena de valor, si no el desperdicio claro que va a existir, y desde luego no es lo que debemos hacer. Bueno, como estamos, no sé si quieres... No, puede ser. No, ahora. Ya está. Digo que es verdad que hay que sentarse y hablarlo, sobre todo porque muchos de nuestros aliados y operadores en esta gran cadena de valor o grupos de interés muchas veces funcionan por estereotipos. Nosotros siempre piensan que nosotros somos los que tenemos que evolucionar y estirar. Y cuando tú les preguntas, por ejemplo, a las cooperativas o la Unión de Payeses que se sientan a veces con nosotros, ¿desde cuándo no te sentabas con los hoteleros? Y dicen, hace más de 10 años. Entonces, quiero decir que todos tenemos que poner de nuestra parte para intentar buscar ese sistema que mejor vaya, ahora que tenemos todos muy claros lo que queremos. Y en este sentido, la Administración Pública tiene que ayudarnos, ¿no?, con estas sinergias que tenemos que crear. Importantísimo, para que podamos aprovecharlo todo. Antes lo hemos mencionado, de la cultura del abastecimiento a la cultura del aprovechamiento. Muy importante, y como siempre hay que creérselo y demostrarlo en hechos. Es decir, aunque vayamos
hormiguita a hormiguita, al final todos juntos haremos que se multiplique el efecto. Yo es que, perdona Manolo, vuelvo a la fuerza del relato y de la persuasión y de la pedagogía, ¿no? Es decir, se decía aquí, y es verdad, la de pepinos que se tiran porque se pasan, o tomates porque son feos. Bien, es que yo creo que lo que vuelve es lo auténtico. Es que yo creo que la fuerza del relato está en decir, ¿verdad que es feo el tomate? Sí, huélelo. Huélelo. Y luego me dices si prefieres que te traiga el redondo perfecto que brilla, que no huele a nada. Quiero decir, que es que yo creo que afortunadamente, ¿cuántos negocios están abriendo hablando sobre denominación de origen, producto local, kilómetro cero, producto real? Es decir, ¿cuánto hay de eso? ¿Cuánto hay de vuelta a la esencia, a lo bueno? ¿Cuánto hay de eso? Hay mucho. Y yo creo que, claro que sí, esa industria puede ir a eso, puede vender eso, y puede explicar eso, y puede hacer pedagogía, y puede hacer que a lo mejor dentro de 2 años ese camión no tire esos tomates, sino que valgan el doble. Porque la gente descubra que, aunque sean muy feos, huelen y saben. Y los otros ni huelen ni saben. Muy bien. Desde luego que sí. Bueno, estamos aquí en Fiturtech, ¿no? Con lo cual habrá que hablar un poquito de tecnología. Pues la transformación tecnológica ha sido brutal. Bueno, no hace falta que lo contemos porque no es ningún secreto. ¿En qué medida las herramientas tecnológicas prevéis que nos pueden ayudar en vuestros negocios o en los sectores que representáis avanzar en esa sostenibilidad, sobre todo en esa doble vertiente medioambiental y social? Sin ninguna duda, vamos, yo creo que todo el tema de digitalización primero nos va a dar un conocimiento infinitamente mayor del que entra por nuestra puerta, ¿no? Yo siempre digo, en la restauración, con la misma comida, unos comen de maravilla y otros dicen, joder, vaya mierda, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene relación con su expectativa, ¿no? Cuando conozcamos la expectativa del cliente que entra por nuestra puerta, pues ajustar un poco el servicio, ¿no? O sea, por lo tanto, bueno, pues la digitalización va a llegar, nos va a relacionar mucho mejor. En nuestro sector tiene que entrar con mucho más energía, con mucha más fuerza. Nosotros, entre un poco las labores que hemos hecho como organización, hemos creado 2 hubs con empresas que quieren colaborar. Una de las cosas que nos ha traído la pandemia como organización son las alianzas. Estamos en grandes alianzas, juntos por la austeridad, con FIAC, con las grandes empresas. Las grandes empresas están llamando a nuestra puerta, tenemos que ir de la mano, quieren aterrizar sí o sí. Por supuesto, en sostenibilidad, si cabe todavía más, visualizar. No sé, Coca-Cola es la que está en el proyecto de hostelería por el clima. Nosotros le decimos gracias por estar empujando este proyecto, por sostenerlo desde el punto de vista económico, pero solo por el efecto también de réplica que suponen las grandes compañías, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues la digitalización va a llegar y eso va a tener que ver también mucho en que las empresas se sumen a la carrera de la sostenibilidad, porque va a estar algo que va a estar ligado, ¿no? Es verdad, muchas áreas de mejora, es verdad, mucho trabajo, es verdad, muchos deberes por hacer, pero sin ninguna duda nosotros estamos trabajando con mucha energía, con mucho entusiasmo, con grandes alianzas, hemos presentado MDIs con grandes compañías donde esto va a llegar al sector sí o sí y nosotros vamos a estar ahí para tratar de incidir, para tratar de influenciar y para tratar de aportar toda nuestra territorialidad, toda nuestra presencia, porque es la única manera también de que llegue más rápido, ¿no? De alguna manera más rápido. Totalmente, vamos, completamente aterrizado. O sea, yo tengo al Facility Manager de la compañía, que además lo tenemos allí en un despacho bastante separado de los demás, porque el tipo vive con 7 pantallas, son 7, no es una exageración, 7, y evidentemente tú entras allí y eres capaz de decirte, pues subiendo 1 grado la temperatura en verano, cuántos euros te estás ahorrando y además cuántas toneladas de CO2 estás dejando de emitir, ¿no? Eso es tecnología pura y dura aplicada realmente a la sostenibilidad medioambiental. Y en nuestra industria, ejemplos como ese, hay muchísimos. Evidentemente, la tecnología es una parte importante de la sostenibilidad. Sin duda nos permite medir, como decíamos antes, y cada vez medir más cosas y a un precio más asequible de una manera más fácil. Esa medición te lleva al dato y el dato te lleva a la toma de decisiones. Yo creo que no puede pasar de otra manera y sobre todo esa palabra mágica que ahora todo el mundo nombra, que es la palabra algoritmo, ¿no? Porque sí, es curioso, ¿no? El algoritmo, todo el mundo habla del algoritmo y parece que es el mismo, no es el mismo, es totalmente diferente para cada cosa. Y vuelvo a lo de antes, está bien, pensemos en el dato, la tecnología, todo esto viene, nos pasa por encima, es útil, pero alguien tiene que utilizarlo y alguien tiene que poner, ese señor que tienes en ese despacho con las 7 pantallas, es el que sabe. El maquinista. Exactamente, y ahí alguien tiene que estar a los mandos y las empresas tenemos que fomentar que esas personas existan dentro de nuestras organizaciones porque son las que al final las que van a dar rentabilidad
a esa decisión y con ello volvemos a esa economía circular dentro de la propia organización. Es evidente, ¿no? Porque cuando se hace el distingo de la renovación digital, la transformación digital o el apartado digital, la tecnología lo es todo. Es decir, algoritmo viene de Al-Khwarizmi, de un matemático árabe del siglo XI, quiero decir, y desde luego todo es tecnología. Si no hubiera habido aviones, no habría turismo en Canarias seguramente. Es decir, todo ha sido la tecnología transformado y sigue transformando y hay que estar, evidentemente. La pregunta es la siguiente: si este negocio decís, como habéis dicho, que se basa en vender experiencias, en vender placer, en vender... La pregunta es, ¿cuánto vale saber lo que quiere el cliente? ¿Todo? Yo siempre he sido enemigo de la sociología cercana, no me gusta eso. Me ha dicho uno, no uno o dos, esto es muy amplio. Por cierto, hay mucha gente que dice cosas muy diferentes. Yo siempre he sospechado de la gente que dice, la gente dice. Porque hay gente que dice una cosa y gente que dice otra. Cuanto más datos tengas, cuanto más sepas, más puedes adaptar a lo que quieren, por supuesto que sí. Y eso es lo que tenemos hoy, ese es el salto tecnológico real, el de tener la capacidad de acumular datos y de procesarlos con algoritmos para saber de verdad lo que la gente demanda. Pero eso es puro conocimiento, es decir, sería estar fuera del mundo, ¿no? Aparte de que vuelvo a la comunicación, también en materia de comunicación la tecnología lo es todo. Yo recuerdo hace 20 años hacer ruedas de prensa para presentar páginas web y tener 50 periodistas en la sala para ver una página web. La página web de Paradores no la hemos presentado en ningún sitio, no vendría ningún periodista. Pero el domingo pasado vendió 700.000 euros, que es el récord histórico de la compañía, y el año pasado vendió 60 millones de euros. ¿Cuánto dependo de la página web hoy? ¿Puedo vivir sin la página web? ¿Es una opción, es una decisión que debo tomar o puedo tomar? ¿Cuánto vale estar o no estar en redes sociales? ¿Cuánto vale que Paradores haya triplicado año tras año el número de coreanos sin hablar con una agencia en Corea, solo porque 3 prescriptores coreanos vinieron hace 5 años? ¿Cuánto vale eso? ¿Se puede estar? ¿Hay decisión que tomar? ¿Hay opción? Está claro. Nosotros en la Organización Mundial de Turismo teníamos un comité de Global Tourist Crisis Committee, se llamaba, ¿no? Donde estaban todas las grandes organizaciones, IATA, bueno, etcétera. No voy a extenderme, ¿no? Y bueno, una de las cosas que sacamos en la lista de prioridades, la publicamos en mayo del año pasado, era que la nueva normalidad evidentemente iba a estar basada en la sostenibilidad y la innovación, hablando de digitalización, ¿no? Sabemos que la ventana de oportunidad es pequeña, todo está pasando de forma muy acelerada. ¿Hasta qué punto pensáis que el sector turístico español o la parte que os toca puede afrontar este doble reto con éxito hoy en día? Ciertamente los retos que tenemos por delante son apasionantes y el sector turístico va a estar en todos y cada uno de ellos. No podemos pensar que podemos dejar pasar esta oportunidad. Yo creo que el sentimiento que todos estamos teniendo en esta feria, yo creo que da clara muestra de nuestro sector y lo que vamos a hacer cada uno en nuestros negocios. Estamos aquí, hace 2 meses nadie se creía que pudiese haber un Fitur. Todo el mundo decía, bueno, ni pensarlo, ¿no? Y sobre todo nadie creía que iban a haber empresas, aprovechar también, agradecer a los patrocinadores, que iban a haber empresas que iban a apostar por invertir dinero en estar en esta Fitur. Yo creo que es un claro ejemplo de lo que sentimos a nivel país. Yo creo que el país también está en esa situación de estrangulamiento, pero que queremos que nos suelten ya para empezar a poder respirar, ¿no? Y está latiendo con fuerza. Y yo creo que el sector turístico va a hacer lo que ha hecho siempre. Va a tirar de la economía y va a tirar de la sociedad española y va a utilizar las palancas que nos demos. Tenemos palancas importantísimas con los fondos de nueva generación. Vamos a ver si aprovechamos esa gran oportunidad, si cogemos el mensaje que nos ha lanzado Europa en esa colaboración público-privada y enfocando esos recursos en los sitios donde verdaderamente tengamos más retorno. Tenemos ejemplos diferentes en años anteriores de grandes proyectos que al final acabando haciendo cosas que prácticamente pues no dieron un valor añadido al sector, que sí, que ayudaron para dar empleo en aquel momento y tal, pero generalmente fueron proyectos que estaban en los cajones y no que se estaban utilizando. Pero precisamente esa es la diferencia, que los proyectos ahora tienen que venir de nuestras empresas, tienen que ser cogidos por las administraciones públicas y sacados adelante. El sector turístico va a estar ahí sin duda. Yo no tengo ninguna duda que vamos a seguir tirando del carro, y si algo nos ha servido esta situación de crisis es que ha visualizado la necesidad que tenemos como sector, la hostelería, en relación con la sociedad. Esta semana presentaban una encuesta que les preguntaban, oiga, ¿usted qué piensa si se cerrara la hostelería? Pues el 58% de los encuestados decía que serían menos felices, ¿no? O sea, ese es el fiel reflejo, ¿no? Hemos tirado del carro
hay que empezar a decir y hablar en alto, porque, oiga, que nos pongan como ejemplo de problema, oiga, el turismo español es un problema, pero ¿qué coño problema? El problema es lo que no hay en otros sectores. Nosotros somos envidia del mundo. La hostelería de España nos distingue como destino turístico. Oiga, buenos hoteles y buenas playas, ya sabemos que hay en muchos sitios, pero los bares de España no se replican. Nuestras terrazas, nuestras cervezas, nuestra gastronomía, nuestras tapas. O sea, a ver, eso no es replicable. José Luis, nuestra gente. Y nuestra gente, que lo no. hacemos muy bien. Oye, nuestra gente, mira, en una encuesta del Instituto Elcano, que habla un poco de la marca España, de abril, el primer 4.400 encuestas en 11 países. El primer reconocimiento de España es destino turístico. El segundo, la comida. Y de la comida que hablan los responsables, para mí no somos nosotros. Por lo tanto, vamos a tirar del carro. Es verdad que, oye, esa situación aflora nuestras debilidades, tenemos áreas de trabajo. Vamos a trabajar, pero vamos a seguir tirando del carro, la alta gastronomía, nuestros bares, el ocio nocturno. Oiga, las mejores fiestas del mundo las está exportando una empresa española. Es verdad que tuvieron que aliarse con unos americanos que son los que saben vender. Hoy esas fiestas se están exportando en todo el mundo, las mejores fiestas de ocio nocturno. Lo tenemos que contar, no nos tienen que demonizar. Y a los políticos que hablan de que el sector turístico es un problema, no. El problema es ustedes, que nos gustaría a todos, oye, que hubieran trabajado en el sector industrial, oye, y a todos nos gustaría tener aquí a Massachusetts Institute en todas las comunidades, pero eso hay que trabajar, hay que llegar a acuerdos. Oiga, lo que funciona, de lo que nos tenemos que sentir orgullosos, oiga, no nos vendan motos, no nos vendan. El que habla mal de nuestro sector no tiene ni idea. Lo vamos a decir por activa y por pasiva. Y si no, al oído. Oye, yo acostumbro a hablar con claridad y si no, me acercaré un poco más para que me oigan. Óscar, esto tiene pinta de acabar en Give Me Five, igual que acabamos tú y yo el otro día en un happening como esto, que empezamos, nos pidieron que habláramos, bueno, pues de qué tenía España, ¿no? Y empezamos que si la cultura, que si el patrimonio histórico, que si el tal, y al final prácticamente acabamos todos arriba y chocando las palmas. Bueno, yo ahí, que precisamente al eso, un responsable político que lance en España mensaje contra el turismo no tiene los pies en el suelo y no conoce este país, para empezar a hablar, y segundo, me parece bastante irresponsable, porque está hablando de las cosas de comer en este país, del 12-14% del PIB. Nunca mejoremos. Pero yo quiero que, ahora como huele a ronda final y hablando un poco de Fitur, yo quiero lanzar dos mensajes. El primero es que Fitur ha sido un acierto y yo creo que es verdad que inauguramos un tiempo nuevo donde todos creemos que se abre la compuerta. Yo, de hecho, en algún foro que hemos estado, creo que el debate en España ya es más el medio que el corto. Fíjate lo que te digo, porque yo creo que el corto es la compuerta que se abre. Nosotros lo vemos en datos todos los días y el corto, yo no... Vamos, hablo desde paradores, ¿eh? Seguramente, por supuesto, hay mucha gente pasándolo muy mal, hay mucha gente que todavía no tal. Nosotros, para lo que valgamos de indicador, os digo que notamos el efecto compuerta ya, claramente. O sea que los debates son más a medio que a corto, desde mi punto de vista. Y hablando de a medio, y hablando de Fitur, y hablando de turismo, yo no voy a dejar de recordar nunca en mi vida, y hablando de encuestas, que todos los años el Foro Económico Mundial pregunta cuál es el mejor destino del mundo, el Foro Económico Mundial. Y que todos los años sale España. Y sale por la gastronomía, por supuesto, por el clima, por supuesto, por los paisajes y las playas, por supuesto, pero por la seguridad ciudadana, por las infraestructuras, por la sanidad, por un montón de elementos de cosas buenas que ha hecho este país, que hemos hecho en este país durante muchos años, sobre todo 40 años, que están ahí, y que hacen que España sea imbatible, porque sol y playa tienen muchos países, porque buena gastronomía tiene muchos países, ninguna tan diversa como la española, que es la clave, la diversidad, porque... buenas carreteras pueden tener muchos países, pero la suma de todo solo la tiene España. Y por lo tanto yo estoy convencido de que en este nuevo mundo del turismo, que por cierto es el único sector industrial mundial que ha crecido ininterrumpidamente en 60 años, el único mundial, que estaba en 1.500 millones de turistas en el mundo y que según la OIT se iba a ir a 1.750 millones en los próximos 10 años. El único sector que no, porque entre otras cosas no para de incorporar clases medias asiáticas cada vez más y cada vez más turistas. Luego, en ese mercado mundial creciente hay un líder mundial llamado España que no solamente no va a salir debilitado de esto, sino que yo sostengo que saldrá reforzado. Porque valores como la seguridad, como la sanidad, como las infraestructuras van a valer más todavía. Y ya las teníamos como las teníamos. Luego, yo soy optimista, desde luego.
Totalmente de acuerdo, tanto en el corto como en el medio. Es decir, yo, si queréis el tema del corto, yo esto lo veo como los toros por la cuesta de Santo Domingo en San Fermín cuando salta el chupinazo, ¿eh? O sea, aquí todo el mundo va a salir absolutamente disparado, ¿eh? No nos quepa ningún género de duda, ¿eh? Además, se está viendo, por ejemplo, los 3 países que han ido más avanzados en vacunación han sido Israel, UK y Estados Unidos. En Estados Unidos, en el mes de abril, el nivel de vuelos domésticos tocó el punto de 2019 en el mismo periodo comparativo, y aquí va a pasar exactamente lo mismo, ¿no? Por lo tanto, para nosotros el corto plazo lo tenemos muy claro. En el medio plazo tenemos todos estos retos que hemos estado hablando, y tanto que sí, y además en el largo pues todavía más, ¿no? Nosotros pensamos que hay 3 vectores, que es la digitalización customer centric, es decir, realmente tienes que conocer a tu cliente, saber lo que hace, lo que quiere, lo que le gusta, de dónde viene, dónde ha estado contigo, ha estado con la competencia. Y ahí tenemos el reto de pasar de lo que antes era el short journey, ¿no? Cuando tu cliente entraba por la puerta de tu hotel hasta que salía. Luego empezó el concepto del long journey, ¿no? Desde que te reservaba hasta que le lanzabas la encuesta de satisfacción. Pero al final hay que llegar al permanent journey, ¿no? Y el cliente España, el cliente de España, tiene que ser toda su vida cliente de España, ni más ni menos, ¿no? Por lo tanto, ruptura tecnológica, conocer al cliente, customer centric, y sostenibilidad, porque las generaciones que vienen no van a entender esto sin sostenibilidad, ni muchísimo menos. Bueno, ya para terminar, uno de los elementos centrales que hemos tocado aquí es el de la sostenibilidad social, sobre todo la relación del turismo con la sociedad. Lo habéis tocado ahora mismo, la percepción que hay en ese sentido no es siempre uniforme, ¿no? Muy brevemente, ¿qué mensaje transmitiríais a la sociedad española desde el turismo, de la importancia que tiene el turismo o para tender puentes duraderos con la propia sociedad? Yo, como estábamos en chupinazo final, como decía, y desde la Confederación todos los empresarios somos positivos, somos gente que vemos cosas, ¿no? y nos animamos enseguida por cualquier pequeña luz. Pero somos también muy realistas y tenemos que hacerlos en esta situación también. Yo no quiero acabar esto de una manera negativa, y hablando de la sostenibilidad social, recordemos que en España muchas personas han quedado en ERTE durante mucho tiempo. Hay zonas de este país, islas, archipiélagos, pero también zonas de destinos turísticos bastante importantes, en los cuales pues prácticamente el 40 al 50% de la economía se nos ha caído. Es verdad que estamos ahora en un momento se les ha sostenido, el Estado, el Gobierno, entre todos hemos aplacado esa situación, y yo creo que, bueno, de cierta manera ha sido la tabla de salvación, conjuntamente con la liquidez, que ha hecho que posible que estemos aquí hoy, muchos de nosotros, porque si no las empresas hubiesen prácticamente desaparecido. Y quería aprovechar también para decir que, bueno, que en esa sostenibilidad, y a pesar de que vemos positivamente como empresarios que las cosas despiertan, desde hace unos días se ha visto un cierto cambio de tendencia, pero tenemos que seguir, esa red de seguridad tiene que seguir ahí. El Gobierno no puede ahora cambiar las normas, y no creo que se deba dejar al sector turístico de la mano de Dios, a pesar de los buenos datos que tenemos. Si nos equivocamos, pues no pasará nada. Todo el mundo intentará sacar a sus empleados de los ERTE, porque los empresarios estamos para generar empleo, para generar economía, no estamos para estar sin trabajar en casa. Estamos desesperados, los que estamos cerrados desde hace 1 año y medio, desesperados por sacar a nuestros compañeros de esos ERTE, pero creo que en este caso el Gobierno, y permítame que aproveche aquí en esto final hablando de sostenibilidad social, debe de seguir protegiendo a los que no pueden abrir, no porque no quieren, sino porque no pueden. Porque de esa manera, y esperando, siendo positivo, que no pase nada y que podamos abrir lo más rápidamente posible, será una red de seguridad que no haya que usar. Y ese es el mejor seguro, la mejor póliza de seguro es la que no tienes que dar nunca un siniestro. Bueno, pues yo ya había hablado un poco de que tenemos necesidades, ¿no? Y tenemos mucho trabajo, tenemos que visualizar la sala, ponerla en valor, prestigiar la profesión por encima de todo. No solo se tiene que prestigiar los chefs, la cocina, que es un trabajo durísimo, complicadísimo. La gente sale de las escuelas pensando que es jauja, y en pocos años dejan de trabajar, porque es un trabajo súper duro, súper durísimo, ¿no? Pero tenemos que trabajar también para que no nos criminalicen, ¿eh? O sea, hablan de un sector precario, oiga, yo le tengo que decir que no sé qué es precario. Precario es la industria cuando contrata gente que la necesita, con contratos de TT, con jornadas completas que no han estado ni en ERTES. Nosotros necesitamos gente a tiempo parcial. ¿Por qué? Porque cada día trabajamos más concentrado en los fines de semana, porque el sector turístico trabaja mucho en verano, y los contratos no pueden ser anuales, porque la nieve, pues solo nieva en invierno, o sea, y las estaciones de esquí contratan gente para los 3 meses de temporada, y así la playa. ¿Eso es precariedad? No. Precariedad no. Nosotros necesitamos una masa
de mano de obra que se adapte, y necesitamos gente que sea feliz con esos contratos de fin de semana, amas de casa, estudiantes. Yo creo que somos el sector que más primeros carnés, primeras inclusiones de la seguridad social generamos. Vamos a hacer un trabajo para estudiarlo, porque yo creo que somos los primeros de todo, porque la gente se incorpora mucho, los estudiantes en verano, oye, a trabajar en un restaurante, en una verbena, en fin. Por lo tanto, bueno, ¿tenemos deberes? Sí. Sobre todo de cara a la sociedad, tenemos que trabajar en prestigiar y desde luego un poco aumentar ese criterio de la pertenencia, ¿no?, al sector. O sea, a veces se nos demoniza, no, tenemos trabajo, tenemos áreas de mejora sin ninguna duda, ¿no? Y yo como elemento, oye, tenemos que trabajar mucho desde el punto de vista de la hostelería en la sala, ¿no? La cocina es la leche y la sala, que es lo que te arregla casi todos los desaguisados, resulta que prácticamente no tiene prestigio y no tenemos gente que se quiere incorporar. Algo hemos hecho mal, ¿no? Por lo tanto, mucho trabajo, muchos deberes, pero ojo, vamos a seguir trabajando los fines de semana, lo sentimos mucho, es difícil conciliar, lo sentimos mucho, pero bueno, también podemos seguro que trabajar, y también tenemos que trabajar en nuestros convenios y en que seamos un poco más atractivos, que eso no significa subir los salarios, significan muchas más cosas, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues muchos deberes, muchas áreas de mejora y mucha energía para meterles mano, ¿no? Estupendo. Bueno, yo no estaría tan preocupado por la imagen del sector como escucho a veces voces. Yo creo que este país la gente sabe lo que es el turismo, sabe lo que es la restauración. Si no fuera así, un programa de televisión española no tendría 3,5 millones de espectadores para ver Masterchef, por poner un ejemplo. No le veo muy desprestigiado al sector de la cocina en España, sinceramente. Podría decir otros 2.000 sectores mucho más desprestigiados que el turismo o la cocina. Es más, este año y medio han pasado más cosas incluso de las que pensamos. Hace un año y pico en foros como este se hablaba de la turismofobia. Y hoy en día nadie habla de la turismofobia. Creo que la gente se ha dado cuenta de otras cosas este tiempo, por poner un ejemplo. La gente se ha dado cuenta de que ojalá vuelvan. Hombre, si quieres te digo unos cuantos destinos en los que he estado este último tiempo y decían que vuelvan, por Dios, porque la gente sabe lo que depende del turismo. Por lo tanto, y dos, por lanzar otro mensaje en relación con el turismo, que yo no creo, insisto, que tenga ningún problema de opinión pública. En 2008 tuvimos yo es que estoy cansado de momentos históricos. Yo añoro la normalidad, que no pasen pandemias y crisis mundiales todo cada 5 años o 10 años, ¿no? Y si puede ser un poco de normalidad, ¿no? En 2008 tuvimos una crisis que se llevó por delante muchos empleos en todo el mundo, que fue dramática, que nos costó muchos años salir, donde había familias, empresas, países endeudados por encima de sus posibilidades, es verdad, muchos de ellos, es verdad, y costó mucho salir, de acuerdo. Por cierto, Europa hizo lo contrario que ahora, que fue ajustar, recortar, lo contrario que ahora. Bien, yo sostengo, lo he dicho siempre, lo digo con pasión, que nadie ha hecho más que el turismo para que España saliera de la anterior situación. Porque cuando las empresas, las familias, las administraciones no tenían recursos, los recursos los aportó el turismo. Lo que le generó crecimiento económico a este país y reactivación económica en los años duros, 11, 12, 13, 14, fue que el turismo siguió funcionando. Y por lo tanto yo creo que este país le debe mucho al turismo. Pero este país lo sabe, por eso ama el turismo. Sostenibilidad del sector turístico, ¿no? Yo creo que todas las empresas del sector turístico, desde luego, tenemos que incorporar 1, 2, 3 parámetros de sostenibilidad en nuestros planes estratégicos. Necesariamente la sostenibilidad tiene que ser vector estratégico en nuestros planes, desde luego que sí. En segundo lugar, pues lo hemos dicho aquí también, ¿no? Tenemos que sentirnos como prescriptores, porque lo somos, porque pasa mucha gente por nuestros establecimientos y porque podemos ayudar también a prescribir todo eso. En tercer lugar, ¿qué puedes hacer tú directamente y sentir tu propia responsabilidad, independientemente de todo lo que puedan hacer los demás? Y efectivamente yo como país, pues ninguna duda, ¿no? Tenemos podemos hacer las cosas mejor, podemos hacer las cosas mejor, ¿no? Es decir, permitidme, pero personalmente, que todas las antiguas tiendas de barrio de alrededor de la Sagrada Familia en Barcelona de repente desaparezca el comercio de barrio y se te conviertan en bazares asiáticos, ¿no? Con sombreros mexicanos, pues hombre, eso pues hay que tener cuidado con eso realmente, ¿no? Y eso es algo que sí que las administraciones públicas directamente con intervención sí que deberían hacer si el propio mercado no lo regula, ¿verdad? Ojalá que lo regule el mercado, parece que no, por lo tanto, por favor intervengan, ¿no? Ustedes son políticos y pueden intervenir ahí, ¿no? Pero sobre todo qué podemos hacer nosotros, cada uno de nosotros desde nuestra empresa, con nuestra gente, con nuestro personal y con nuestros medios, somos prescriptores y tenemos que poner el vector sostenibilidad y además prescribirlo, desde luego. Bueno, pues muchísimas gracias a todos y también a los 4
a los 4 ponentes imponentes y a María Frontera también, que nos ha inspirado muchísimo, y bueno, desgraciadamente no hay más tiempo, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias.